contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas. Dios que permite que su pueblo se reúna ese primer día de la semana en todo el mundo. El primer día de la semana es el día del Señor, no el día en que Él nació, sino sencillamente el día en que Él venció la tumba, resucitando de entre los muertos. Y por medio de esta resurrección hay esperanza para que cada uno de nosotros también seamos resucitados. Dice el apóstol Pablo que así como Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo, también a nosotros nos resucitará para estar en tiempo futuro allá con el Señor siempre. Y dice que todos los muertos oirán su voz. El apóstol Juan, escribiendo en el libro de Apocalipsis, dice: y todo ojo le verá. Es decir, que todo el mundo nos daremos cuenta de su venida y el producto también de su resurrección. Venid, benditos de mi Padre, dirá el Señor Jesucristo, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en todo esto, hermanos, gracias damos a nuestro Dios que nos ha hecho, digamos, humildes, para que de esta manera podamos entender que su palabra, su mensaje es lo máximo en toda la creación. Y así como la palabra de Dios tuvo fuerza para producir el deseo de nuestro Padre, cuando dijo, por ejemplo, sea la luz, y fue la luz. Es decir, dando a conocer el poder de su palabra. Su palabra en nuestra fecha, en nuestra época, tiene la misma eficacia, tiene el poder de salvar a todo aquel que cree. Pero esta palabra, como su palabra lo indica, según escribiera el apóstol, capítulo 4 de la epístola a los Hebreos, Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde dice que la palabra del Señor es eficaz, como una espada de dos filos, que tiene poder para escudriñar aún lo más íntimo de nosotros. Dando lectura a lo que el apóstol escribía aquí en este versículo, para ser más exactos, versículo 12 de Hebreos 4, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Bajo este versículo, hermanos, tenemos que la palabra del Señor, como lo dijera aquí, es eficaz. Es decir, que tiene todo el poder para producir lo que el Señor nuestro Dios desea. Y en el capítulo 3 de Juan, versículo 16, ahí encontramos el deseo de Dios basado en su amor. Dios amó al mundo y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a través de la palabra de Dios, nosotros venimos a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y claro, en todo esto, la fe que nosotros depositemos en la palabra del Señor nos hace crecer y nos hace aptos para tener un lugar allá en los cielos. Desde Abraham se oía la palabra ciudadanía celestial. Y esta palabra ciudadanía celestial es también por la cual nosotros estamos luchando en nuestros días, por una ciudadanía celestial. Bien, dice el apóstol: ¿y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y sigue: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es indispensable que la persona escuche
la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios ha de ser la palabra eficaz, como el apóstol lo dice. Palabra eficaz que tiene el poder, como lo dijera también Romanos 1:16, el poder para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto es lo que la hace eficaz, que produce el efecto que Dios quiere. Produce el efecto de salvar a todo aquel que cree. Ahora, cuando hablamos en el término bíblico sobre la palabra creer, esto significa obedecer. Porque el creer, hermanos, dice Santiago que también los demonios creen. Pero ellos, su creencia, no los lleva a la obediencia, sino creen en la existencia de un Dios, de un Cristo, pero no creen en ellos. En nuestra época hay mucha gente también que tiene el conocimiento que hay un Dios, creador del universo, etc. Pero el sujetarse a ese Dios es diferente. Yo creo que hay un Dios, pero no creo en lo que Él dice. Esto es el mensaje de muchos cuando dicen, no, así dice la Biblia, pero no es así. Hay personas que se atreven a decir que no hay infierno, cuando el Señor Jesucristo dice que hay un lugar de castigo llamado infierno. Pero hay gente que dice, no, eso no es. Entonces, es diferente, hermanos, en creer, en tener una idea que hay un Dios y sujetarse a Él. El que no respeta la palabra de Dios como una palabra eficaz, con el poder de la palabra, no llega a la purificación de su alma. Porque primeramente necesitamos oír para después obedecer. ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? Hay que oír de Jesús, hay que oír de Dios, hay que sujetarnos a esa voluntad divina para que todos nosotros estemos preparados para toda buena obra, que es una de las eficacias de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Según el apóstol Pablo, cuando escribiera en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículos 16 y 17, nos habla aquí el apóstol precisamente de lo que ya nos había dicho anteriormente en la epístola a los Hebreos, la eficacia de la palabra. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios, útil para instruir, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fijémonos que el apóstol Pablo está hablando de la eficacia de la escritura inspirada divinamente. Es importante que nosotros hagamos diferencia entre la palabra inspirada, la escritura inspirada por nuestro Dios, porque hay palabra inspirada por el hombre, que esa inspiración del hombre tal vez nos haga progresar, tal vez tenga alguna eficacia, pero no la eficacia única que tiene la palabra de Dios y que es útil para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Es importante, hermanos, que la palabra de Dios es eficaz, pero esta produce solamente efecto en el hombre de Dios. El hombre que no es de Dios tiene beneficios,
pero no llega a la eficacia de la palabra. ¿Por qué? Por no ser de Dios la persona. Dice el apóstol, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Muchas veces equivocamos los términos y pensamos que perfecto es solamente el Señor y que nosotros no podemos ser perfectos. Entonces, ¿qué diremos? El apóstol Pablo tuvo un problema al decir, para que el hombre de Dios sea perfecto. La perfección, hermanos, consiste en que la eficacia de la palabra es prepararnos para toda buena obra. Esa es la perfección. La palabra de Dios es eficaz para prepararnos para toda buena obra. De tal manera que el cristiano sabe cómo conducirse ante la sociedad, ante la iglesia y ante Dios. Ante Dios primeramente. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres. Y amarás a tu prójimo, hablando de la sociedad, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos amarnos como iglesia los unos a los otros, de acuerdo al mensaje de esta palabra. Que no haya entre nosotros disensiones, sino que todos estemos unidos perfectamente en una misma mente y en un mismo parecer. Y gracias a nuestro Padre Celestial, hermanos, que los que reciben esta palabra eficaz, donde quiera que están unidos a nosotros en mente y espíritu. Tenemos una misma mente, tenemos un mismo parecer. De tal forma que la adoración que la iglesia presenta en este lugar es presentada también en todas las iglesias de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Y al hablar de en todas las iglesias, no me refiero a diferentes grupos religiosos, sino que me refiero a las diferentes congregaciones locales en diferentes partes del mundo. Aquí estamos nosotros, en otra parte están otros hermanos, en otra parte otros, y todos tenemos la misma mente y la misma creencia en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra eficaz, que es las Sagradas Escrituras, son las que nos van dirigiendo nuestros pies. De tal manera que no podemos nosotros decir, esta congregación está bien y aquella congregación está mal y aquella también está más o menos. No. Sencillamente unidos por la mente de Cristo. Y como decía el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. No pensamos por nosotros mismos. Es decir, no hacemos lo que a nosotros nos parece bien, sino que hay que tomar en cuenta la palabra eficaz, la palabra que leemos aquí, nos prepara para toda buena obra. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes conducir. Para que sepas cómo debes conducir. Es decir, que como ahora que estamos reunidos como iglesia, debemos conducirnos como iglesia ante nuestro Padre Celestial de acuerdo a la palabra infalible. No hacer cosas que no nos son permitidas. No hacer cosas con otro fin. No hacer cosas que a nosotros nos parece bien por alguna razón, pero que no tenemos ni una base bíblica en lo que estamos queriendo. Y no somos los únicos, hermanos. No somos los únicos. En el mundo hay muchos. El libro de Apocalipsis dice el apóstol Juan, ¿y esos quiénes son? Todos esos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y las han emblanquecido. ¿Y cuántos eran estos? Dice una gran muchedumbre que nadie podía contar. Así que no somos los únicos. Hay una gran muchedumbre que nadie puede contar. Entonces, debemos considerar
lo que cada uno de nosotros estamos practicando. Estamos practicando esta palabra que es útil para que seamos perfectos, para que sepamos cómo debemos conducirnos, como dije anteriormente, como iglesia ante nuestro Padre Celestial y como miembros de la iglesia ante el mundo, que no es igual. Cuando estamos presentes ante nuestro Padre Celestial como iglesia, vamos a cantarle como Él dijo, vamos a orar como Él dijo, vamos a hacer todo lo relacionado a la adoración como Él dijo. Ahí está nuestra unión con el Señor como iglesia. Pero ya terminamos nuestra adoración aquí como iglesia y cada quien va a su lugar. Unos van al mercado, otros van a su trabajo y otros van a su casa. Pero la responsabilidad como miembros de la iglesia no termina, sino que en nuestro hogar debo portarme de acuerdo a la palabra eficaz. En el trabajo debo portarme de acuerdo a la palabra eficaz. Donde quiera que esté como miembro de la iglesia, debo tomar en cuenta la palabra eficaz. En otras palabras, la palabra de Dios. Para que así lo que hago sea motivo de que las personas vean nuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, de esta manera podemos nosotros llegar al cielo, porque el plan de Dios fue salvar al hombre. Por eso envió a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree, el que me obedece, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el mensaje que tenemos nosotros a través de la Biblia. El apóstol Pablo hace alusión a esto, como ya les dije, Romanos 1:16, hablando del poder del Evangelio. El poder que produce en nosotros el Evangelio. Pero el Evangelio, tomando en cuenta la palabra eficaz. Y la palabra eficaz es el Evangelio. Así, el Evangelio. No parte del Evangelio, sino completo. El Evangelio completo. Esto es, sin añadirle ni quitarle. Porque lo que nosotros podamos añadir puede traer como consecuencia el que seamos castigados. El quitarle también trae la misma consecuencia, ser castigados. Y desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, la palabra del Señor hace eco en nosotros cuando nos dice: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. No te apartes. Así que el Evangelio, o sea, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tiene todo el poder para salvar a todo aquel que obedece. Hay muchas cosas que quisiéramos nosotros saber, pero no se nos ha concedido. Dios sabe por qué. Una de estas cosas es, por ejemplo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo anda el mundo, no que fue en diciembre, no que fue en marzo, que fue en abril, etc. Pero la Biblia guarda silencio. Sabemos que hubo una Navidad, un nacimiento, pero ¿cuándo fue? Lo ignoramos. ¿Por qué? La Biblia no lo da a conocer y hay que respetar este punto. Hay que respetarlo. Pero sí, el apóstol Juan dice: hubo muchas cosas que el Señor Jesucristo hizo y enseñó, que no están escritas en este libro. Y añade:
pero estas están escritas para que crean y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que lo que no está revelado, lo que no está escrito en esta palabra, es porque no lo necesitamos. Y si no lo necesitamos, ¿para qué buscarlo? ¿Para qué opinar sobre asuntos que no necesitamos? Es glorioso que ver que aquel que recibe la palabra de nuestro Señor Jesucristo actúa de la manera correcta. No importa lo que la persona piense, no importa lo que la persona sea, cuando recibe la palabra del Señor hay una transformación. Y eso fue desde el principio de la iglesia. Después que se cumplieron las profecías de que la iglesia debía de nacer en Jerusalén, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de verdad. La ley fue dada en el monte de Sión y la palabra de verdad completa, ya de acuerdo al plan de salvación, nació en Jerusalén. Cuando los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo y que cada uno hablaba según el Espíritu Santo les daba que hablasen, no hablaban de sí mismos, sino según el Espíritu les daba que hablasen. El apóstol Pedro les dice a aquella gente que se reunió allí en Jerusalén, dice: a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La gente se vio compungida de corazón, entristecida, y preguntan a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Luego el apóstol Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego seguimos allá por el capítulo 2 del libro de los Hechos y versículo 41 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya en el último versículo de este capítulo 2, teniendo temor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, aquellas personas que preguntaron qué haremos, no sé yo si hayan sido las 3,000 que recibieron la palabra o hayan sido menos o más, pero aquí la Biblia nos enseña que fueron como 3,000 los bautizados, como 3,000. En estas 3,000 personas hubo un cambio, en primer lugar, de mente, que lo que habían hecho les pesó, lo que habían hecho les entristeció su corazón y les llevó a preguntar: ¿qué haremos? A lo que el apóstol Pedro les dice: bueno, pues arrepéntanse y bautícense para que sus pecados sean perdonados. Hay gente que no cree en este poder del bautismo, pero si la Biblia lo enseña, ¿qué puedo hacer yo? No puedo coger un borrador y borrar esas palabras. No puedo decir: no, pues así escribieron, pero no es así. Sino que debo considerarlo como palabra eficaz, con todo el poder para que se lleve a cabo su cumplimiento. Fueron bautizados como 3,000 personas, pero no fueron las únicas. Tenemos también
en el capítulo 16 de este mismo libro llamado Los Hechos, versículos 30 y 31, tenemos la historia del carcelero de Filipos, donde Pablo y Silas están ahí. Y capítulo 16 del libro de los Hechos, versículos del 30 al 36, o más bien 33. La historia es que Pablo y Silas estaban presos, pero el Señor los libró de la cárcel. Vino un temblor y abrió las puertas de la cárcel. El carcelero, al ver que las puertas estaban abiertas, quiso matarse. Y es ahí cuando Pablo les dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El hombre reconoció y les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Seguimos leyendo que no termina ahí lo que sucedió, sino que dice el versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Por eso fueron salvos, porque fueron bautizados él y todos los suyos después de haber oído la palabra del Señor. Total que dieron el mismo paso que habían dado ya los hermanos allá en Jerusalén. Ahora tenemos aquí en Filipos que estos hombres están haciendo lo mismo. Después de escuchar la palabra del Señor, fueron bautizados. Pero no termina ahí, sino que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, el apóstol Pablo nos dice que la persona que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí dice el apóstol: todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Y esas cosas viejas que pasaron, hermanos, era la vida que cada uno de nosotros teníamos antes de ser cristianos. Esta es las cosas viejas. Ya estando en Cristo, todo es hecho nuevo. Nuevas criaturas somos, nacidas del agua y del Espíritu, cumpliéndose así lo que el Señor Jesucristo dijera a Nicodemo: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Dando importancia, hermanos, a estas dos actividades. Primeramente, nacer del agua y del Espíritu. Pero antes de nacer, es natural que seamos engendrados por Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Engendrados por Dios a través de la palabra eficaz. La palabra eficaz llega a nuestra mente, empieza a hacer efecto y nos lleva a ser nuevas criaturas. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos, dispénsenme la expresión, pero doblar nuestras rodillas, humillarnos ante nuestro Padre Celestial para que nosotros también haga efecto esa palabra y estemos preparados para toda buena obra. Y aquí podríamos decir que preparados también para estar en las moradas eternas que el Señor Jesucristo ha preparado para cada uno de nosotros. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Entonces, hermanos,
La palabra de Dios nos enseña que hay unas moradas que nos están esperando. Ahora nosotros hacemos la decisión. ¿Queremos ocupar una de esas moradas? Hay que hacer tesoro en los cielos a través de nuestras obras. No porque vayamos a ser salvos por lo que nosotros hagamos, sino que lo que nosotros hacemos es el producto, es el testimonio de que estamos viviendo bajo la palabra eficaz. Palabra que tiene poder para todo, no hay límite, para todo. Así como cuando Moisés, por obediencia, tocó el mar con aquella varita y el mar se detuvo, se abrió. Y así como el río Jordán también se abrió, así también tiene poder la palabra para que nosotros podamos escuchar las palabras del Señor. Venid benditos de mi Padre. Yo creo que es una gran bendición el que nosotros escuchemos esto. Pero para ello necesitamos ahora vivir bajo la autoridad, bajo la obediencia de la palabra del Señor. Tener cuidado de no recibir un evangelio adulterado. Gálatas capítulo 1, versículos, me parece es como el 10, donde dice el Señor a través del apóstol Pablo, no es que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que hay la posibilidad de que esta palabra eficaz sea adulterada. Y cuando es adulterada, no hace el beneficio, no es eficaz. Sencillamente por lo que el hombre ha puesto en ella, que esto se llama adulteración, o quitado de ella, que también es adulteración. Gracias demos a Dios que nosotros, o que mucha gente hasta nuestros días, ha aceptado esta palabra inspirada, y a través de ella, pues el Señor Jesucristo dará la recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras que estamos en el cuerpo, dice, ya sea bueno o malo. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude para que siempre estemos atentos a su palabra. En los potentes truenos.